Me llamo María del Mar Rojas, soy ingeniero técnico agrícola y me dedico desde hace casi 20 años ya a la producción integrada de arroz en las marismas del Guadalquivir. Nos encontramos en las marismas del Guadalquivir, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, donde se concentran 37.000 hectáreas de arrozal. Es una de las superficies más, la superficie más grande de las zonas arroceras de España, situando a esta en segundo lugar a nivel europeo como zona productora de arroz. En el año 98 comenzamos a realizar la producción integrada, implantándola en una pequeña superficie, pero en poco más de 2 años, en el año 2000, ya toda la superficie, el 100% de la superficie arrocera estaba en producción integrada. ¿Esto qué significa para el cultivo y para el ambiente? Pues una reducción de fitosanitarios considerable, puesto que unas parcelas que normalmente se venían realizando de 10 a 15 tratamientos por campaña, pues actualmente no se lleva más de 4 tratamientos a lo sumo. En cuanto a los tratamientos aéreos, pues que es una de las herramientas básicas y ha sido el éxito también de las altas producciones que hemos tenido aquí en Andalucía, el uso de la avioneta para los tratamientos fitosanitarios. Se comunican a la administración 24 horas antes de su realización y posteriormente se envía un informe detallado de todo el tratamiento con todos los datos de los vuelos que se han hecho, las horas de inicio, las horas de fin, los productos que se han utilizado, las parcelas que se han tratado, el producto fitosanitario, por supuesto. La siembra también es muy importante aquí, la siembra, porque se realiza en el 90% de los casos se realiza de manera aérea. Es una siembra muy homogénea, no hay que entrar otra vez con tractor para hacer una rodada, lo cual facilita después mucho el manejo del riego. Siempre existen zonas de estancamiento, zonas donde se mueve la semilla. Para eso existe la replanta, que todavía hoy en día se sigue realizando, sobre todo en veras de las parcelas, en rincones, zonas despobladas que se replantan con plantas ya extraídas de una plantera. Otra de las medidas culturales muy utilizadas aquí y que nos diferencian un poco de todas las zonas arroceras es la escarda manual. Aquí todavía la escarda manual se utiliza, se realiza en el 100% de los casos, aún haciendo tratamientos herbicidas. Aquí se ha convertido en una práctica sociocultural. Las variedades que se utilizan aquí suelen ser 60-70% arroz de tipo índica y el resto de tipo japónica. En el mes de septiembre-octubre comienza la recolección. La recolección pues se realiza con una maquinaria con ruedas de oruga para poder entrar en el terreno enfangado, normalmente con una humedad no superior a 23 grados, una humedad relativa de 23% aproximadamente del grano. Las producciones están rondando, la media está en unos 9.000-9.500 kilos por hectárea, dependiendo mucho de la variedad. Las producciones son bastante altas y aunque la media nacional está en 7 toneladas y media, las producciones en Sevilla son equiparables los rendimientos en Sevilla son equiparables a los mayores rendimientos por hectárea del mundo.
Hombre, lo primero es que de la zona del Bajo Guadalquivir en la que estamos es la zona más modernizada, como consecuencia de ser la última zona que se modernizó. Por tanto, el riego a presión a la demanda está presente. Eso permite, dependiendo del cultivo, la capacidad de poder utilizar un sistema de riego u otro, y conviven pues los tres sistemas más representativos de riego. En aspersión, que tenemos la cobertura, tenemos las máquinas de riego. En riego localizado, pues está con la última tecnología de calidad de gotero, con la programación de riego, incluso por telegestión. Y en riego por surco, que todavía permanece por las cualidades en cuanto a ahorro de coste, e incluso aquí no, pero en otras zonas de riego por gravedad, pues el ahorro energético que eso supone. Son muy optimizados estos riegos por surco, puesto que se diseñaron las parcelas para la eficiencia de un futuro riego por surco. La longitud del surco es la que hace más eficiente el riego, el tipo de suelo es arcilloso, con lo cual nos permite el avance rápido del frente de riego y por tanto no hay percolación en cabecera, y pues por esa historia que tú hacías referencia, pues nos permite ver aquí en una zona regable todos los sistemas de riego. Pues una zona que posibilitó luego, con un gran proyecto de mejora, pues lo que tenemos y vemos hoy, una de las zonas más fértiles y con capacidad de tener una agricultura de mayor calidad para el agricultor. Bueno, pues estamos haciendo uso de ella a nivel investigación, a nivel experimentación, y ya creo que esa experimentación se está trasladando a nivel de asesoramiento técnico aquí ya. Es decir, hoy hemos visto cómo los técnicos de la cooperativa se llevan la tecnología y se llevan la información de esa tecnología para asesorar mañana. Entonces, yo creo que vamos tarde, o sea, tendríamos ya que dejarle esa tecnología a los que están en contacto con los agricultores y seguir con el seguimiento del cultivo con el detalle que nos permite esa tecnología.